Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarle. Espero que se encuentre muy bien. Vamos a empezar con este tutorial, en este caso, sobre sólidos de revolución. Vamos a primero iniciar qué es un sólido de revolución. Mire, en nuestro libro de texto, por ejemplo, nos habla de que un sólido de revolución es darle la vuelta al área sobre o debajo de una curva o entre dos funciones, lo que habíamos visto anteriormente. Usted viene y le va a dar vuelta a esa función, pero prácticamente para que demostremos ese asunto, ¿cómo podríamos hacerlo? Lo vamos a hacer con GeoGebra. Espero que usted me siga y que vayamos haciéndolo. Mire, aquí nos dice que tenemos este área que es y bajo la función eh, f de x raíz de x. Aquí está el área, mire. Y usted sabe cómo calcular esto, la área y todo eso. Perfecto, va. Como le piden que calcule el volumen del sólido de revolución, que es un sólido de revolución, es que esto empieza a rotar. Mire, entienda eso, empieza a rotar ese asunto y se forma el sólido de revolución, ¿sí? Entonces es lo que quiero que usted comprenda. Entonces empieza a rotar todo ello para que usted lo tenga en cuenta. Entonces empieza a rotar el área, o sea, el área que está por acá. Entonces, para que usted lo tenga en su momento. Entonces, y si rota, va a formarse un sólido, ¿no? Y podemos cortarlo en pedacitos, en rebanadas, dependiendo de la forma del gráfico o de la figura que se forme, lo podemos hacer con el método que se llama disco o el de cascarones o arandelas. Entonces, pues es ahora bien, vamos a realizar justamente el que dice el libro, ¿verdad? Que es la raíz de x de 0 a 1 en este caso, para que lo veamos. Y aquí le voy a explicar cómo se calcula el volumen de una vez. Ok, entonces vamos a explicar fundamentos de los sólidos de revolución. Y esto es el método de disco, mire, porque se cortó y si se da cuenta, se formó un disco. Entonces ahí lo tiene usted. Ok, entonces vamos a empezar. Primero vamos a demostrar cómo funciona esto. Entonces, en nuestro GeoGebra vamos a colocar en este caso una gráfica también en tercera dimensión para que entendamos qué va a pasar. Y si dan cuenta, bueno, este rojo es el eje X, Y Z el azul. Entonces, pero no nos permite parar en este caso Y. Entonces vamos a modificar esto y le vamos a dar eje Y que sea el vertical, ¿no? Para que veamos en su momento esto. Mire, ahora el verde es en su momento. eh, es lo mismo, solo que le dimos la vuelta como que estuviera acostado, lo paramos, ¿verdad? Ok, entonces ahora bien, ¿qué más podemos hacer? En el eje X le podemos poner su nombre que es X, obviamente. En este podemos colocarle Y para que no nos confundamos. Y en el eje X, Z, perdón, le ponemos su nombre. Ahí también. Y para estudios superiores, usted puede colocar, a veces estamos estudiando quizá, por ejemplo, volumen respecto al tiempo o área sobre, etcétera, ¿verdad? Entonces, o temperatura sobre segundos, ¿verdad? Eso ya sería un poquito avanzado, pero listo, mire. Aquí tenemos el gráfico normal y aquí estamos en este caso pues con el gráfico 3D. Ok, ¿cómo sería la función? La función, vamos a colocar esto, y tiene como que extremo, ¿no? ¿Cómo se llama la función o qué función teníamos? Raíz de x. ¿Cuál es su extremo inferior? 0, ¿verdad? Su extremo superior, 1, mire. Ahí está, ¿ve? La función. Y el área de acá es el que se rota, ¿verdad? Para formar un sólido de revolución. Eh, en realidad aquí no hay un área, ¿va? Para que veamos un sólido, solo es representativo lo que vamos a ver acá. Entonces, porque si tuviéramos el área pintado de acá, ahí sí podemos decir esa situación, ¿ok? Entonces, para la misma, esto sería el área, ¿ve? Esto sería el área pintadito que está por acá. Perfecto. ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer en este caso es ponerle un deslizador, ¿verdad? A este. Muy bien. Donde es la gráfica. Entonces va a ser un ángulo que se va a llamar, miren, si usted se da cuenta, se va a llamar alfa. Véalo, para que no le resulte como una sorpresa, ¿verdad? En este caso, este se llama alfa. Mire el ángulo. Listo.
ya lo tenemos. ¿Qué significa esto? En este caso, ese deslizador es como cuando acercábamos, lo hacemos con límite, miren. Entonces empezamos a acercar esto de acuerdo a los ángulos, miren, para que empiece a rotar de acuerdo al ángulo. Ok, ahora bien, en el gráfico 3D vamos a rotar, ¿sí? Vamos a rotar esto. Entonces, ahí está. Prácticamente, muy bien. Bien, entonces ya estando acá, entonces lo que vamos a hacer, seleccionamos el gráfico de acá y le damos acá y le damos rotación axial, mire. Entonces seleccionamos el objeto que vamos a rotar y sobre el eje, mire, ahí está, el eje X. Puede ser eje Y también, después lo podemos modificar. Entonces, ¿qué ángulo es? No le pongamos 45. ¿Qué ángulo es? En este caso, ¿se acuerda de qué estábamos hablando? De un ángulo que llamamos alfa, ¿se acuerda? Lo habíamos llamado anteriormente y esto le dije yo anteriormente, mire, alfa. Listo. ¿Mire? Ok. Entonces, ya que ya estamos sobre el eje X, mire, es la rotación. Entonces, vea que es un sólido de revolución, mire. Pero eso que está pasando, solo está rotando. Ah, sí, pues no le estamos colocando, en este caso, que deje su rastro para que usted lo vea. Mire, ahora sí, cierro. Mire, ahora sí, está dejando su rastro, o sea, la rotación que está dejando, mire, se está formando un sólido que se va llenando al final. No se preocupe, eso lo va a hacer él solito. Mire, vaya, ya, mire, ya formó el sólido. Véalo usted, ahí está. Mire, un sólido de revolución. Mire, y lo va haciendo de poco a poco. Muy bien. Y entonces así prácticamente esto es un sólido de revolución para que usted lo entienda. Mire, eso se llama sólido de revolución. Es fundamento, solo estamos iniciando con la misma para que usted tenga idea de cómo o qué es un sólido de revolución. Se dio cuenta que la función empezó a dar vuelta. Eso es un sólido y de revolución, o sea, de vueltas que hace la función. Mire, estaba dando vueltas acá y se formó ese sólido. Ahora bien, ¿y si es sobre el eje Y? Imagínense, solo vamos a parar esto. ¿Y si es sobre el eje Y? Ok, y vamos a inicializar el deslizador. Mire, parece como que fuera un conito de helado de esos que venden ahí en los pueblos. Mire, es sobre el eje Y el que se forma el sólido de revolución. Vea, la función empieza a dar vuelta. Es lo que quiero que usted entienda parte de la misma. Ok, ahora bien, ¿cómo calcularíamos el volumen al sólido? Solo que en este caso en el libro nos habla sobre la rotación en el eje X. ¿Sí? Ok, vamos a seguirlo deslizando. Ahí está. Muy bien. Entonces, ese sólido que se está formando ahorita, ¿cómo se le coloca? Hay un método que se llama el método de disco, que es este que está acá. Si se dio cuenta, esto es el que estábamos formando, ¿verdad? Se dio cuenta. Entonces, ahora ya entendió esa situación. Mire, como es un sólido, un pedazote, como este empieza a dar vuelta por el área y todo eso, usted lo corta como que fuera con un cuchillo, ¿verdad? Y viene y lo que va a hacer es cortar la misma. Eso es lo que usted hace, ¿verdad? Entonces, para la misma, vea, usted corta y saca un disco. Y este pedacito que está acá es delta X, que es, si hablamos de un disco, es como que fuera la altura, o sea, de X. Y si hablamos de aquí para acá, es el radio del disco. ¿Y cómo se coloca o se saca el volumen? ¿Se acuerda que es pi por radio cuadrado? ¿Se acuerda? Pi por radio cuadrado. Ajá. ¿Y quién es radio? ¿Quién es radio? La función, ¿verdad? La función porque es, mire, de aquí ve, véalo. La función es esta. O sea, raíz de x, mírelo. Pi
por radio cuadrado. ¿Y por qué dirá usted, profesor, y por qué aquí solo dice pi por x? Porque radio es raíz de x, pero como es radio cuadrado, la raíz en este caso se va con un cuadrado, ¿sí? O sea, se fue. Y eso quiero que usted lo entienda y por eso el cuadrado como que simplificó a la raíz, entonces quedó x mil y se evalúa y el volumen de este sólido de revolución es pi medios. Ese es el volumen de este sólido de revolución. Entonces, con el método de disco. Después vamos a hacer videos ya con procedimiento y todo para que usted tenga idea de cómo se realiza esto. Pero esta es la introducción que quería que usted entendiera cómo o por qué suceden en este caso los sólidos de revolución. Cualquier cosa, entonces estamos a la orden y después se hará el siguiente video ya con ejercicios de la misma.